Bienvenidos a la segunda parte del módulo 9 que hemos denominado como Jurisprudencia Internacional sobre Género y Derechos Humanos. Vimos tres antecedentes, uno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hablamos uno de un caso de Estados Unidos que está en estudio de la Corte Interamericana y hablamos otro de la Corte Interamericana que involucraba al Estado de Honduras. Vemos que todos ellos tienen en común, desde luego, la perspectiva de género, bien sea porque las mujeres son víctimas directas o indirectas del caso que ocurre. Vamos a abordar ahora, en aras de ampliar el espectro del enfoque de género, que va más allá de lo que se centra en las mujeres, y vamos a hablar respecto de fallos internacionales que involucran a mujeres, hombres o personas con sexualidad e identidad sexual diversas. Veremos entonces el primer caso, que es bastante notorio, de pronto podrán recordarlo, que es el caso 1, Atala Rifo e hijas contra el Estado chileno. Esto se dio en 2012. El caso Atala Rifo e hijas contra Chile es una decisión histórica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aborda la discriminación por orientación sexual y la custodia de los hijos en el contexto de una relación homosexual. Karen Atala Rifo es una mujer chilena que en su momento era jueza, tuvo una relación con otra mujer y producto de esa relación tuvieron 3 hijas, entre ellas. Después de su divorcio, la justicia chilena otorgó la custodia de las hijas al padre, es decir, hubo un padre biológico, o digamos un aportante biológico, ¿sí? Para que estas dos mujeres pudieran tener sus hijos, y después del divorcio el padre se quedó con la custodia, de las 3 niñas. Esto sucedió porque se argumentó que la orientación sexual de Atala Rifo afectaría negativamente a sus hijas. Karen Atala, que por fortuna era una mujer que tenía, suficientes herramientas jurídicas, pues era juez para pelear este caso en los tribunales, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando discriminación por orientación sexual, claramente, ¿cierto?, violación del derecho a la vida privada y familiar y la falta de protección judicial efectiva por parte del Estado chileno. ¿Por qué? Porque al negarle a ella la custodia de sus hijas por cuestiones de su orientación sexual y que ésta podía afectarlas de manera negativa, pues se vulneraban todos estos derechos, más allá, de la declaración de violencia estructural que abandera en este caso el Estado chileno al negarle a la madre la custodia de sus hijas por su orientación sexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó, en este caso, que el Estado de Chile claramente violó los derechos de Karen Atala Rifo y sus hijas en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte concluyó que la decisión de retirar la custodia de las hijas de Atala Rifo basada en su orientación sexual constituyó discriminación por motivos de orientación sexual. También destacó en el fallo que la orientación sexual de una persona no debe ser motivo para negarle la custodia de sus hijos y que los tribunales deben tomar decisiones basadas en el interés superior del niño o de la niña, evaluando su entorno familiar en su totalidad y no basándose en perjuicios discriminatorios. En este asunto de que en Colombia también se da y en toda América Latina, de hecho pues en el mundo, es una discusión que retoma un poco lo que hablamos de la falacia naturalista, pero que también puede reducirse de una manera
bastante simple, ¿cierto? Y es como partiendo de la errónea premisa de que las orientaciones sexuales diversas están mal y son desviaciones y que por ese motivo los menores deben estar alejados de estas personas para que no, digamos, repitan esas orientaciones anormales. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué tipo de personas, con qué tipo de orientación sexual, pues nacen todas las personas que tienen orientaciones sexuales e identidades sexuales diversas, ¿cierto? En su gran mayoría, por la construcción cultural de nuestras sociedades, pues son producto de parejas heterosexuales. Entonces no hay ninguna lógica, pues por ningún lado respecto de eso. Y lo que hace eso es construir una cortina de humo para, digamos, ser ahí como un sofisma de distracción en la medida en que, primero, pues las orientaciones sexuales diversas y las identidades sexuales diversas no están mal, son naturales, abordamos eso en los primeros módulos de este curso. Y segundo, por ningún motivo puede ser esto una razón de discriminación, porque atenta contra los derechos humanos, a la dignidad humana, a la igualdad y a la tutela efectiva por parte del Estado, cuando es este quien emite una decisión en contra de la persona producto de su orientación sexual. Dicho esto, el impacto del caso Atala Rifo e hijas contra el Estado de Chile, pues marca un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, y sienta un precedente muy importante en la protección contra la discriminación por orientación sexual en el ámbito de la custodia de los hijos. El fallo de la CIDH pues contribuyó así a impulsar reformas legales y judiciales en varios países de América Latina para garantizar la igualdad de los derechos para las personas LGTBIQ+ y sus familias. En resumen, este caso destaca la importancia de proteger los derechos de las personas LGTBIQ+, sus familias, y luchar en contra de la discriminación y garantizar el respeto del interés superior del niño en todas las decisiones relacionadas con la custodia y el cuidado de los hijos. Esto como el primer caso. El segundo caso, que es X y otros contra Austria en el 2013, nos lleva a un escenario un tanto distinto, y este se da en el marco primero de la Corte Europea de Derechos Humanos y se desarrolla de esta manera. El caso X y otros contra Austria es una decisión significativa en la Corte Europea, pues aborda la legalidad de la negación de la adopción conjunta de parejas del mismo sexo en Austria. 3 parejas homosexuales residentes en Austria presentaron una solicitud de adopción conjunta de los hijos biológicos de uno de los miembros de la pareja. Sin embargo, sus solicitudes fueron rechazadas por las autoridades austriacas sobre pretexto de la falta de disposiciones legales que permitieran la adopción conjunta por parte de parejas del mismo sexo. Estas parejas presentaron una denuncia ante la Corte Europea de Derechos Humanos, argumentando que la negación de la adopción conjunta violaba su derecho al respeto de la vida privada y familiar, protegido por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Revisemos un poco entonces la decisión en concreto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que Austria violó el derecho de respeto de la familia, el respeto de la vida privada y familiar de las parejas del mismo sexo, al negarles la posibilidad de adoptar conjuntamente a los hijos biológicos de uno de los miembros de la pareja. La Corte consideró que la negación de la adopción conjunta basada únicamente en la orientación sexual de las parejas, constituía discriminación injustificada y violaba el principio de igualdad ante la ley.
En este caso es una igualdad formal. Igualdad ante la ley es la igualdad formal. El tribunal destacó que el interés superior del niño debe ser la consideración principal en los casos de adopción y que la orientación sexual de los padres no debe ser motivo para denegarles el derecho a formar una familia. ¿Cómo se puede entender todo esto? Porque de pronto no queda tan claro y es 3 parejas diferentes se presentan en el mismo caso y es que quieren adoptar los hijos de uno de los miembros de su pareja, ¿sí? ¿Qué sucede? Austria les negó esa posibilidad porque no tenían regulado la adopción de parejas del mismo sexo, lo que quiere o lo que implica pues una discriminación. Y es que recordemos que para los ciudadanos está pues permitido lo que no está prohibido dentro del marco legal. Y en este caso no existía una prohibición que por sí habría sido discriminatoria, pero no la existía, sino que se creó pues diciendo que como no estaba regulada, entonces no se podía llevar a cabo. Acá hay una discriminación clara en el sentido de que pues, no existe la prohibición, pero igual se niega el derecho a la constitución de una familia, pero al mismo tiempo se niega la posibilidad de que los niños tengan una familia y no se tiene en cuenta pues, el tema del interés superior del niño. Es mejor pues, que tenga una familia y un núcleo familiar constituido. Bien. Dicho esto, el caso X y otros contra Austria constituye otro precedente importante en la jurisprudencia europea sobre la igualdad de derechos para parejas del mismo sexo en el ámbito de la adopción. Vimos que en Chile la situación era que Atala Rifo y su esposa, la cual murió, pues no pudo tener la custodia de sus hijos, sino que fueron al padre biológico que no tenía nada que ver en su formación familiar, y en este caso pues no fue posible que uno de los miembros de la pareja adoptara a los hijos de la otra cuando quiera que no había una norma que lo permitiera. El fallo entonces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contribuyó a impulsar cambios legislativos en varios países europeos para garantizar la igualdad de trato para todas las parejas, independientemente de su orientación sexual, en el acceso a la adopción y otros derechos familiares. Acá vamos de cómo poner en términos de una igualdad formal, es decir, que no puede existir, digamos, la discriminación en la ley y por eso se crean las reformas, a que exista una igualdad material en la medida en que esta disposición normativa se hace efectiva y estos casos pues no vuelven a ocurrir. Llegados a este punto, analizamos entonces el caso 1 en Chile, el caso 2 en Austria y veremos el caso 3 en Colombia para irnos acercando más a nuestro ordenamiento. El caso 3 es Duque versus Colombia, que sucedió en el 2017. Esta es otra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Marta Lucía Duque es una mujer transgénero colombiana que vivió una vida marcada por la discriminación, la violencia y la exclusión debido a su identidad de género. Si revisamos las cifras, la comunidad transexual es la comunidad más discriminada, vulnerada y asesinada de toda la comunidad LGBTIQ en Colombia, en Latinoamérica y tal vez en el mundo. Esto nos muestra también como las dimensiones de lo importante de este caso. A lo largo de los años, Marta enfrentó numerosos actos de discriminación y violencia por parte de las autoridades y la sociedad en general debido a su identidad transgénero. En 2001, Marta Lucía Duque fue arrestada y detenida por la policía colombiana. Durante su detención, Marta sufrió abusos verbales, físicos y sexuales por parte de las autoridades, quienes la ridiculizaron y la maltrataron debido a su identidad de género.
Además, Marta fue sometida a un trato humillante y degradante mientras estuvo bajo custodia policial. Les mencioné en alguna oportunidad anterior el libro de la Comisión de la Comisión de la Verdad, del Centro de Memoria Histórica, que se titula Aniquilar la diferencia. Allí habla de cómo en el contexto de la guerra en Colombia, se ejercen violencias específicas contra las comunidades de identidad de género y orientación sexuales diversas. Traigo esto a colación porque uno de esos tipos, que es uno de los tipos de violencia que se ve en el caso de Marta Lucía Duque, es uno que se titula, o que se llama, violencia correctiva. Y se pretende que a través de esa violencia sexual ejercida en contra de la persona con sexualidad o identidad de género diversa, retome su camino hacia la normalidad. Esto se da con muchos casos, de hecho con comentarios populares que son bastante violentos y que tienen un trasfondo bien macabro, y es como, por ejemplo, cuando hay una pareja de mujeres homosexuales y se hace el comentario de, claro, es porque no han conocido a un hombre, ¿sí? Esto es, digamos, como la fase 1 de lo que repercute después en este tipo de violencias correctivas, que son claramente aberrantes. Volviendo al caso de Marta Lucía Duque, esta fue agredida verbal, física y sexualmente por parte de los agentes estatales, además estando bajo custodia policial, ¿sí? Cuando la policía tenía esa posición de garante respecto de sus derechos. Volvemos a cómo esto se acerca o tiene relación directa o se materializa más bien la responsabilidad extracontractual del Estado. En 2001, después de su liberación, Marta presentó una demanda ante los tribunales colombianos, alegando que había sido víctima de discriminación y violencia debido a su identidad de género. Sin embargo, las autoridades colombianas no tomaron medidas para investigar y sancionar a los responsables de los abusos sufridos por Marta. Entonces Marta, tras de haber sido detenida con justa o sin justa causa, no importa, sufrió todos estos vejámenes bajo la custodia del Estado a través de sus propios agentes, y luego cuando acudió a la justicia, la investigación fue inconclusa y estos hechos quedaron en la impunidad en lo que respecta al ordenamiento jurídico colombiano. ¿Cómo se le vulneraron todos sus derechos en lo ocurrido bajo las instalaciones de la policía y después cuando se le niega el acceso a la justicia? Es bastante triste y muestra la poca acción, el poco interés y desde luego la violencia estructural que hay en el Estado colombiano frente a la actuación, o más bien frente a la omisión de las autoridades cuando suceden este tipo de casos. Cuando el proceso llegó a la Comisión Interamericana, inmediatamente pues hizo lo respectivo y presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó, para lo que no se necesita mucho esfuerzo jurídico, que Colombia había violado efectivamente varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluidos el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho a la vida privada y familiar. Dentro del derecho a la vida privada encontramos todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, con todo lo que tiene que ver con los temas sexuales y reproductivos, etc. Así las cosas, la Corte ordenó a Colombia tomar medidas para garantizar la no repetición de violaciones similares en el futuro y proporcionar una indemnización adecuada a Duque por el daño sufrido.
después de que pues, ya había pasado por todas las situaciones gravosas en las instalaciones de policía. Luego, cuando acudió al Estado para su protección, tampoco fue recibida y pues ahora, como se pretende que haya una reparación efectiva frente a este caso. Sin embargo, pues la Corte también tiene sus limitaciones y ese fue como el sentido de su fallo. Estos son entonces pues algunos casos que nos permiten trazar el croquis de todas estas formas en que se materializa la violencia contra las mujeres y contra las personas con sexualidades e identidades sexuales diversas. Violencia de la que han sido víctimas por simplemente, digamos, como por existir como son, ¿sí? Por ejercer diferentes facetas de su vida. Esta violencia no puede ser ni normalizada, ni puede ser justificada, nunca, ¿sí? Esperemos que con todos estos módulos, ustedes que pueden llegar a tener una incidencia directa en lo que puede pasar con estas personas que buscan protección, que buscan justicia cuando ya fueron víctimas de violencia, ¿sí? Tengan un lugar seguro al cual acudir, se empiece a crear algún tipo de confianza institucional, porque las personas van a saber que si acuden al Estado van a encontrar allí respuestas, en lugar de lo que ha pasado en todos los casos que hemos presentado, no solo en el de Colombia, sino es que pues el Estado termina cerrando las puertas a las ayudas que estas personas requieren. Ojalá que la Fiscalía, Policía Judicial, los mismos operadores jurídicos y todo el Ministerio Público empiecen a ser más conscientes de esto para que se brinden las ayudas efectivas, no queden en la impunidad de estos casos y podamos empezar a crear conciencia y disminuir estos índices de acciones terribles y de omisiones también graves por parte del Estado colombiano y de todos los demás estados, porque hemos visto un recorrido amplio, pues para que esto cada vez suceda menos hasta que finalmente no suceda más. Con esto concluimos el módulo 9 y nos vemos en una siguiente oportunidad.